Le voy a ceder a cada uno de los miembros del panel la palabra, unos 3 minutos, para que desde su perspectiva puedan comentar del sector, del país, de lo que juzguen pertinente, cada quien desde su expertise. Por lo pronto, mi querida Yuriria, como dirían en el Congreso, tiene usted la palabra hasta por 3 minutos. Muchísimas gracias, Mauricio. El ser humano tuvo que encontrar en primerísima instancia la manera de defenderse. Su único, digamos, recurso biológico de defensa es justamente lo que mencionaba aquí el video, la imaginación. Dijo, ¿cómo le hago? Ahí viene el elefante, ahí viene el león, no manches, me va a matar. ¿Cómo le hago? Y primero encontró una piedra y la arrojó para defenderse. Y después encontró que abajo de la piedra había un metal también y lo pudo utilizar para defenderse. Y luego así se ha ido sofisticando la minería a partir del ingenio de los seres humanos, pero también sofisticando los usos y los empleos de la misma. Y lo veíamos apenas ahorita en el video, la medicina hoy en día también es un mecanismo de defensa. Pues estamos enfrentando todos una pandemia, nos estamos viendo todos con estos cubrebocas, ya vamos para 2 años. Afortunadamente hoy ya contamos con varias vacunas aprobadas en el mundo que nos permitirán deseablemente salir de esto lo más pronto posible, pero lo cierto es que el género humano ha tenido que defenderse de todo tipo de amenazas del exterior, hasta que la amenaza nos hemos convertido nosotros mismos también para el planeta y para el resto de las especies e incluso para la nuestra propia. Y justamente ahí es donde hoy en día en el siglo XXI a mí me llena de muchísima, no solo esperanza, sino alegría, que ver que quizá una de las intrínsecas actividades del género humano, que es la minería, también está buscando cuál es la mejor manera de transitar hacia el futuro, porque no nos vamos a explicar nunca como especie a nosotros mismos si nos disociamos de la actividad minera. Eso no va a ocurrir. El tema es que la minería también ha evolucionado tremendamente, y ahorita mientras Julio y Rosa María me hacían el enorme favor de llevarme a recorrer los pasillos de esta feria, la verdad es que la minería ha invertido también muchísimo en las comunidades, en aquellas en donde se asienta, para cuidar no solamente a toda la gente y todos los recursos humanos asociados a la actividad, sino también para cuidar al planeta, y eso creo que va a ser una de las mejores noticias en este sector. Y vaya, en México, después de 16,000 millones de dólares que se han invertido en el sector inversión extranjera directa en la última década, yo creo que quien crea que México puede disociar su discurso presente y sus proyectos futuros de este sector, pues estará cometiendo el más craso de los errores. Y yo aplaudo muchísimo a toda la gente, a todas las familias, y lo voy a decir porque veo muchísimas aquí presentes, y ahora también de todas las mujeres que trabajan en este sector. Yo creo que todos los debates que se tengan hoy en día van a estar infinitamente nutridos también por la presencia de mujeres en el sector. Padrísimo, me quedo con esas reflexiones iniciales. Ya veo varias preguntas en el sistema y voy a traer a su atención otra cosa. Ustedes mismos pueden ir viendo las preguntas que vamos liberando previo a que las haga, y si hay alguna que consideran que es absolutamente relevante, ustedes pueden votar por esa pregunta del lado derecho, y eso me ordena a mí la preferencia. Entonces eso es indicativo de por dónde vienen. Mi querido Genaro, tus comentarios iniciales, por favor. Yo aprendí que poco a poco las mujeres están teniendo más presencia en el sector minero, y es algo que celebro. Yo pensaba también antes de venir aquí y después de ver también este video, pues sí, evidentemente la importancia que tiene el sector tan fundamental para un país como México, y esa importancia que ha tenido a lo largo de la historia, desde tiempos de la colonia hasta hoy en día. Pero sobre todo hoy por los debates que hay en torno… Ahí se volvió a ir, ahí está.
los debates que hay en torno a la nueva propuesta de reforma eléctrica, en donde el litio evidentemente está en la discusión pública como nunca antes. Mencionaba Alberto durante nuestro paseo justo de cómo hay un regreso, digamos, a tratar de pensar en el sector desde un aspecto nacionalista. Platicaba con la directora del Servicio Geológico Mexicano y me hablaba también sobre el potencial que tiene la industria del litio precisamente para esto y sobre todo para el tema de las energías limpias. Pensaba también que detrás de cada una de las caras de ustedes, de cada uno de los lugares de donde vienen, hay historias personales, historias de personas que trabajan evidentemente en las minas, de personas que trabajan en la distribución, de personas que trabajan en cada uno de los aspectos, de los 5 aspectos que veíamos en este video. Y detrás de todas estas historias lo conecto con una de las partes que a mí a lo largo de mi vida profesional más me han motivado. Hay historias también de movimientos, hay historias también de luchas, hay historias de tratar de mejorar el sector en múltiples sentidos. De mejorar el sector para que utilice menos agua, con energías nuevas, con tecnologías nuevas. De mejorar el sector para que sea mucho más ecológico, que no sea contaminante, y entiendo que hay una mesa también para hablar de ese tema y me da mucho gusto. Entiendo también que están haciendo cambios para derechos laborales, entiendo también que están haciendo cambios para que se regrese mucho más a las comunidades de lo que tradicionalmente habían dejado las concesiones mineras, y me da gusto empezar a conocer y empezar a tener esta conversación, porque afuera, en el universo del medio en el que yo me muevo, que es los medios de comunicación y los movimientos sociales, pues la minería tiene un mal PR, tiene unas malas relaciones públicas. Y me decían por aquí que estaban muy emocionados de recibirnos justo para empezar a entablar este diálogo, y me gusta saber que están abiertos a escuchar un poco también este tipo de temas, ¿no? El tipo de temas como, por ejemplo, si se están o no cumpliendo los requisitos de la Convención de la Organización Internacional del Trabajo respecto a si hay o no consultas con las comunidades, ¿no? Y por ahí me platicaban que hay también diferencias entre cuándo empezar una consulta, al principio, al medio o al final. Pero habiendo dicho todo esto, y solo para empezar un poco a hablar de los temas que a mí me parece que están ahí en los medios de comunicación respecto al sector, pues evidentemente me da una emoción enorme que estén abiertos al diálogo, que estén abiertos a educar a la población en general, porque evidentemente este sector es fundamental, es vital, evidentemente para el desarrollo del país. No se va a acabar la minería y funciona desde para un panel solar hasta para lo que medíamos de la medicina, hasta para lo que veíamos del transporte, y que crea empleos, evidentemente, que pues están ahí, que van a seguir estando y a seguir siendo parte importante de México. La pregunta es cómo hacerlo de una manera más sustentable, cómo hacerlo de una manera que reduzca la pobreza, cómo hacerlo de una manera que deje más en las comunidades y que siga ayudando al crecimiento de este país que creo que todos queremos y que se llama México, ¿no? Y por ahí me quedo. Muy bien, gracias, Genaro. Enrique Quintana. A las compañías privadas se les ofrecieron todas las facilidades para operar, acceso casi irrestricto a los territorios a costa de sus legítimos dueños, laxitud en lo que se refiere a la protección del medio ambiente y respeto de los derechos humanos de comunidades y trabajadores, un régimen fiscal laxo, total opacidad para reportar sus extracciones y las ganancias que obtenían por ellas, y acceso irrestricto al agua, incluso en zonas de estrés hídrico, entre otras. El problema justamente es que esta es la imagen que hay allá afuera. Y como decía Genaro, pues que haya la preocupación de que esa no sea la imagen, porque quienes hemos explorado un poquito de la minería sabemos que no es así, que hay otras realidades más allá de los problemas. Y luego hice un ejercicio, entré a Bloomberg y vi los precios del oro, de la plata, del cobre, y veo que en los últimos 12, 18 meses se fueron al cielo. Entonces, tenemos una actividad de dos realidades. Están con precios de los productos de la minería quizás tan altos como nunca, y están con una imagen pública quizá tan baja como nunca. ¿Cómo hacer
que se combinen las dos cosas, que tengamos una actividad exitosa, productiva en nuestro país, pero que también tengamos una actividad que pueda ver de frente a la población y que pueda enorgullecerse de todo lo que hace. Si podemos ayudar en algo en este diálogo a encontrar esa respuesta, creo que va a ser de utilidad este panel. Muy interesante. Mi querida Caro. Pues fíjate, yo cuando me invitas, Mauricio, lo primero que ocurrió fue que entré en pánico, porque un poco como Enrique, dije, ¿y por qué me van a querer mineros cuando tenemos tan mala relación los medios, entre comillas, con ellos? No una mala relación, sino que las minas llegan a la prensa y a las primeras planas cuando hay un accidente de una mina de carbón, cuando don Guadalupe, que por ahí se pone de candidato. Muchas gracias, nos dio muy buenos momentos de campañando, muy divertido. En fin, surgen a los medios no necesariamente por las noticias que son importantes del sector minero. Yo hice el mismo ejercicio que tú, Enrique. Dije, voy a meter a Google, voy a ver cuál es la primera impresión que surge de este sector. Limpié el día de ayer mi computadora y sospecho que como era virgencita, no me salió nada mal, hasta me sorprendí. Me salió un cuéntame del INEGI, me salió la revista de Alberto, que ya lo festejé, donde aprendí muchas cosas de las minas, que es 2.3% del PIB le aporta a la economía, cerca de 500,000 empleos, un sector tan vigoroso y tan importante para nuestro país, pero a la vez tan desconocido. Si no haces búsquedas profundas, no te enteras que en la Ciudad de México, que nos sentimos la gran cosa porque tenemos cablebús, señores que sacaron el cobre, muchas gracias, lo tenemos por la aportación de este sector. Quienes nos encanta sacar fotos con el celular, gracias a los mineros. Tenemos tantas cosas que agradecerles, pero son tan desconocidos. Es como si estuvieran ustedes siempre, en términos de noticias, en minas de plata, no de cielo abierto, cuando tienen tanto que presumir. Entonces, ese fue para mí lo primero que me pregunté desde que llegué aquí. ¿Qué es lo que ocurre que hay tan mala comunicación de un sector tan importante de la economía y tan fundacional de nuestro país? Y entonces dije, bueno, lo primero es que no comunica, es un mundo que trabaja, pica bajo tierra y nadie se entera. Entonces, eso fue lo primero que vi. Lo segundo te lo comentaba en la mañana, Mauricio, y te decía, qué locura, hay un prejuicio casi fundacional o de identidad de nuestro país en nuestra relación con las minas. ¿Por qué? Porque lo que nos contamos como mexicanos es que llegaron los españoles, nos mostraron los espejitos, nos robaron el oro, se quitaron toda la plata y además explotaron a los indígenas en las minas. ¿Cómo le haces para ir en contra de este mito o prejuicio en el que siempre sentimos que quien trabaja en la mina es el explotado y los empresarios, primero los españoles y luego pues ya que sí de Canadá y mexicanos y demás? Tenemos además los dos más grandes empresarios mineros de nuestro país, están hasta arriba en la lista de Forbes, ¿no? Bayeres y Larrea. Entonces, es un mundo con una desigualdad tan grande que discursivamente es problemático para comprenderlo. Hasta que los mineros, y por ahí quiero yo cerrar mi observación, te dan la oportunidad, porque es un mundo fascinante. Yo, que me siento privilegiadísima, todos ustedes seguro ya lo han hecho. Yo he estado en una mina, la de Fresnillo, creo que 1,200 metros bajo tierra. Y es una experiencia impresionante como periodista que te permitan ver que es un mundo. De verdad, un mundo con esos caterpillars que veía yo en la Expo Mi Boda o Expa Mi Mina que tienen aquí abajo, comedores, los altares de la Virgen, los trabajadores
tan encantadores y además muchos, al menos los que yo conocí, que me permitieron entrar hasta en sus casas y darte cuenta que de ese trabajo sí pueden tener una vida y un sustento que es muy digno. Entonces, el asunto es cómo abrimos esta relación medios y este mundo tan productivo pero también tan desigual para mejorar esta relación y que cacareen mejor el huevo y que también cuando tengan problemas se pueda reportear, porque yo estoy segura que los avances que han tenido en el medio ambiente, que han tenido en sus relaciones con las comunidades, también han sido porque han habido denuncias o por, como alguien ya me comentaba por acá, fue usted, Alberto, es que es el mejor guía, a él háganlo vocero, a don Alberto, el Tratado de Libre Comercio que obliga a México de alguna manera a tener las mismas condiciones laborales que en Canadá y que en Estados Unidos. Entonces, nos ayudamos todos y todos ganan. Bueno, pues esta primera conversación ya centró el tema de esta hora prácticamente que vamos a estar aquí convirtiendo. Así que voy a empezar con alguien que conozco, por cierto, desde hace muchos años, un hombre de mucha experiencia minera, ahora en Grupo México. Por favor, Alfonso Martínez, estás por aquí. Adelante, tienes el uso de la palabra. Subrayaría que lo primero del proceso que nos indicaba el video de la industria minera es la localización. Y la localización es la exploración. Yo en lo personal soy geólogo, soy director de exploraciones del Grupo México. Y lo que ustedes han juzgado ahorita y han valorado es la producción. Cuando tienes una mina que estás produciendo y estás ganando dinero. Pero hay que ver que hacia atrás hay un proceso muy largo de años en que tienes que estar gastando continuamente sin retribuir ni un solo peso. Y en exploración la norma es que no encuentres algo económicamente rentable en este momento. Lo extraordinario es encontrar. Y tienes que meterte a explorar 20, 30 proyectos y quizá uno lo lleves a la siguiente etapa, a un estudio de prefactibilidad para ver si puede ser económico. Creo que ese es el problema que tenemos los mineros. Somos muy torpes para transmitir lo que es la minería. Somos muy torpes para hacerles ver que pueden convivir claramente una industria minera moderna con medio ambiente, sin ningún problema. Y hay ejemplos para demostrarlo. Finalmente, del otro lado, la sociedad, como ahorita comentaban, si yo digo que tengo una concesión minera, en ese momento soy un minero y al ser minero hay oro y si hay oro soy millonario. Y no se dan cuenta que en el 95% de las concesiones mineras que existen en este país, en lugar de ser un activo, son un pasivo para el dueño. Es realmente un problema mantener una concesión minera sin estarla trabajando y si no acelera el proceso de tomar la decisión de sigo invirtiendo en ella o la suelto porque no tiene nada. Esas serían mis observaciones. Genaro, por favor, tu reacción. Justo antes de venir hablaba con Mauricio y Mauricio me explicó una cosa que me quedó muy clara y que precisamente se conecta con lo que mencionas. Uno de los prejuicios que hay en torno a la industria minera es que hay una baja regulación fiscal de concesiones de 50 años en las cuales gozan de un privilegio fiscal que no gozan otras empresas. Pero justo me decía Mauricio, no, pero fíjate que nada más durante 6 años, porque son los 6 años que están buscando, que están invirtiendo para tratar de encontrar qué es lo que se puede sacar de ahí, y a partir del año 6 ya aumenta de manera exponencial, ¿no? Y evidentemente la parte de la exploración pues, sí involucra tecnología, sí involucra recursos, sí involucra riesgo para las personas que están en este sector. Y en efecto coincido contigo, falta mucho comunicar esa parte, porque si no te quedas, como alguien como yo, que llega pensando, bueno, pues tienen esas condiciones tan favorables sin conocer que hay este proceso. Sí, creo que coincido contigo en esta parte de la comunicación, pero al mismo tiempo, creo que además de explicar este parte o este proceso, digamos, de la extracción y de la perforación, de encontrar los minerales, está también la parte de hablar de los derechos laborales, porque también es la otra pinza, de cuáles derechos laborales gozan estas personas que están trabajando en este momento
de la exploración, de cuáles derechos tienen sus comunidades, qué es lo que realmente está haciendo la minería para las regiones en donde está empezando a actuar en este proceso, que a lo mejor es muy intensivo en uso de agua, que a lo mejor es muy intensivo en uso de maquinaria, que a lo mejor es intensivo en contaminación, porque en efecto yo creo que igual que tú, debe haber una manera en la cual se pueda conciliar la demanda que hay y que no va a dejar de existir, que tiene que seguir existiendo, porque como bien decía Carolina, hay minería desde estos dispositivos hasta el avión en el que viajamos, hasta en los equipos médicos y demás, y se necesita, no es un sector que tenga o pueda desaparecer. E incluso en la transición energética para las energías limpias se necesita la minería, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo le hacemos precisamente para comunicar lo que acabas de mencionar, pero también para que nos cuenten y que conozcamos en todo el país cómo se están poniendo ustedes las pilas para enfrentar esos retos? Porque yo sé, y de lo que he escuchado esta mañana, es que sí están preocupadas por precisamente tratar de encontrar la manera de hacer la minería sustentable, tratar de hacer la minería respetuosa de las comunidades, que realmente ayude a reducir desigualdad, que realmente ayude a que la gente que trabaja en el sector pues sienta también una identidad fuerte con respecto a esta, ¿no? Entonces, comparto tus preocupaciones y qué bueno que pusiste el énfasis en lo de la exploración. Bien, de este lado tengo a alguien que también conocí, por cierto, en su paso conocedor de energía, además del sector minero, pero por favor, Rafael Alexei, tiene usted el uso de la palabra. Ahí está tu micrófono, listo. Hoy tenemos que cambiar nuestra forma, y es la famosa transición energética, de hacer las cosas, porque si seguimos con este ritmo y seguimos con el calentamiento global, ¿saben qué va a suceder? Los océanos suben, la agricultura se cambia, ¿sí? ¿De qué vamos a comer? El agua, el clima, estamos afectándonos a nosotros mismos. Este cambio de paradigma es para sobrevivir, no para desarrollarnos. Y no lo vamos a poder hacer sin minerales. ¿Ustedes creen que los paneles solares se hacen solos? No, ¿verdad? ¿Conocen la perovskita? No, pero es un gran mineral para retener energía solar. Y la eólica. ¿Saben por qué no hemos caminado en el hidrógeno? Porque no sabemos cómo contenerlo. ¿Cómo se almacena? Exacto, el famoso almacenamiento. Medio segundo. Entonces, estamos en un pasito crítico. Si no controlamos el calentamiento global, señores, bienvenidos dinosaurios, estamos en nuestro camino a la desaparición. Así de fácil. Esa es la transición energética. Me quedo con ese comentario, mi querido Quintana, tu reacción. Hace 100 años, el uranio no era un combustible, y ahí estaba. Hace 50 años, el litio era irrelevante, y ahora está hasta en la reforma eléctrica. Ahí viene la iniciativa constitucional. ¿Qué ha sido lo común que nos ha permitido sobrevivir y estar aquí? La imaginación, la creatividad, el conocimiento y la minería. Y la minería no solamente física, sino ahora la minería de datos. El reto que tenemos, me parece, como especie, los mineros como sector, es usar el conocimiento para redefinir los recursos. La energía solar ha existido siempre, pero como decía, no la hemos convertido en electricidad sino hasta hace muy pocos años. Pero la energía solar es la más abundante y la más usada del mundo. Comemos de ella. La clorofila la convierte en plantas, los animales se la comen, nosotros comemos plantas y comemos animales. Ahí está. Entonces creo que el ejercicio de sobrevivencia del que nos hablas tiene que ver básicamente con nuestra creatividad, nuestra imaginación y la decisión de lanzarnos a buscar cómo seguir lidiando con este mundo aún en estas condiciones.
redefiniendo los recursos, si es el viento, si es el sol, si es la energía nuclear, que no hay por qué desestimarla, me parece, y sobre esa base redefinir cómo podemos generar energía sin seguir con este calentamiento global. Qué interesante. A ver, voy a seguir en este ejercicio, gracias Enrique, con alguien que, según entiendo, nos acabamos de conocer hace poco, que es director general de Peña Colorada, que si no me falla la memoria, por favor me corriges, es mina de hierro, ¿correcto? Sí, así es. Ok, pero adelante Arturo Tinoco, con tu intervención. Pues creo que se ha avanzado mucho en la discusión. La verdad es que me sorprende el conocimiento que tienen nuestros invitados sobre la minería y veo un convencimiento sobre la necesidad de la minería. A mí lo que había pensado participar era apuntalar cómo no solo el pasado y el presente y el crecimiento, sino todas las supertecnologías que vienen adelante dependen de la minería. Ustedes mencionaron el tema de los celulares, la energía eólica, todas estas tecnologías, pero sobre todo las tecnologías asociadas a la salud, todas las prótesis de titanio, todas las prótesis que se van a utilizar para el control de sin movimientos, con la inteligencia artificial, todo esto, la impresión 3D requiere de tecnología. Y reconozco que el problema que tenemos nosotros, y por eso celebro que ustedes estén aquí, porque requerimos llegar a líderes de opinión en comunicación para que nos orienten a cómo poder convencernos de la importancia y sí orientarnos a cuáles son los mensajes negativos que hemos dado y apuntalar los positivos. Creo que en la minería a veces cometemos errores, por ejemplo, gancharnos en discusiones inútiles. Hoy que en México la discusión sea quién va a explotar el litio, cuando no tenemos minas de litio, es una discusión estéril, porque vemos el litio algo prometedor para toda la electrificación, pero no se comenta que para esa electrificación, un dato, un carro hoy utiliza 25 kilos de cobre. Para irnos a la electrificación, esos carros van a tener que tener 80 kilos de cobre. Y nos ganchamos como mineros en defender el litio que no explotamos, y la sociedad no ve que si queremos ir a esas supertecnologías de electrificación, ocupamos más de lo que aparentemente no gusta. Entonces, pues creo que este ejercicio es positivo y poder dar este tipo de mensajes claros. Nos gustan las supertecnologías, nos gusta el wireless, todo este tipo de cosas, se requieren tierras raras, pero sobre todo se requiere más de lo que hoy satanizamos, se requiere más cobre, se requiere más hierro, se requiere más titanio, y todo eso son minerales minables. Gracias. Interesante. Yuridia Sierra, por favor. Y la verdad es que el futuro tampoco se va a explicar sin la minería. Entonces, en ese sentido me parece increíble que menciones esto, y en la segunda etapa de tu intervención, yo creo que eso hay que voltear también a ver la literatura, y en este caso yo voltearía casi que a ver a uno o dos mexicanos que han entendido perfectamente bien qué es lo que pasa hay que hacer minería mental también, ¿no? Con la psique a veces muy autodestructiva o propensa al autosabotaje de nosotros, lamentablemente, nosotros los mexicanos y las mexicanas. Y en efecto, ya nos estamos peleando por cosas que ni siquiera tenemos. Pero la rebatinga entre, pues antes de que y voy a citar a Octavio Paz, porque Octavio Paz en El laberinto de la soledad lo decía maravillosamente bien, el mexicano solamente sabe vivir chingando para no ser chingado. En su cabeza solo a veces, o en nuestras cabezas solo, lamentablemente, solo a veces así nos entendemos. Y lamentablemente, pues eso ha representado para México una de sus principales carencias, y quiero ser como políticamente correcta en el lenguaje, pero yo me atrevería a decir que una de nuestras principales discapacidades para llegar a lugares mucho más
prometedores como país y como sociedades, justamente ahí está asentada. Y lamentablemente hoy leo la primera pregunta que está por acá, que seguramente la vas a lanzar más adelante, Mauricio. ¿Cómo convencerían al Poder Ejecutivo para que realice inversión minera en México? Pues quizá habría que empezar diciendo con que no la obstaculice, ¿no? O sea, con que no la obstaculice estaríamos a todo dar, porque el mercado sí creo que resuelve. En lo personal sí creo que resuelve muchas cosas. En todo caso, el Estado en este país y en cualquier otro tiene que entrar a evitar excesos, ¿no? A regular un par de cosas, pero no necesariamente tiene que entrar a invertir. Nada más con que no obstaculice la inversión, quizá Enrique me corregirá si estoy equivocada, pero quizá con que no la obstaculice sería un gran primer paso, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tu pregunta me parece relevantísima, porque este sector, y como aquí creo que coincidimos todos, y no nada más en este país, en cualquier país del mundo, el sector minero, la industria minera, es sí o sí pues una de sus principalísimas palancas de desarrollo. Me quedo con ese comentario. Y para terminar esta ronda, el segundo círculo, voy a hacer la palabra a quien dirige GMI Consulting. María Nieves García Manzano, tienes el uso de la palabra, por favor, María. Muchísimas gracias. Pues en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Por lo menos los que estamos aquí. Ha sido indispensable para la construcción de nuestra civilización, es indispensable para nuestro presente y no podríamos pensar en el futuro sin la minería. Sin embargo, la minería tiene una particularidad que no la tienen otros sectores, es multiactor. En la minería están involucrados ONGs, asociaciones de la sociedad civil, comunidades que viven cerca, pueblos indígenas, ejidatarios, la academia, los ambientalistas, los 3 órdenes de gobierno. Entonces, la minería hay que entenderla como lo que es, como algo multiactor. Ahora, ¿cómo poner de acuerdo a todos estos actores en lo que estamos comentando aquí el día de hoy? Bueno, pues hay que partir precisamente de lograr comunicar la importancia que tiene el sector minero. Cuando yo empecé a trabajar y tener el honor de trabajar para el sector minero, pensaba exactamente igual que tú y así ha sido mucho. O sea, el minero siempre o en general, ¿no? Salvo muchas y más cercanamente ha ido cambiando esta visión, pero es mejor que no sepan, ¿no? O sea, mejor que nadie sepa lo que estamos haciendo, ni cuánto, y que nadie sepa que subió el oro en bolsa, ¿no? Porque entonces la comunidad va a pedir más dinero. O sea, siempre se ha, en este ánimo de cuidar al sector, también al no comunicar, tampoco se ha comunicado lo bueno, ¿no? Y yo creo que eso es un gran punto, porque hay que partir con todos estos actores de lo que nos une, que es el objetivo, tener un mejor desarrollo del planeta. No podemos continuar, ¿no?, como estamos hasta ahora, necesitamos hacer una transición y para eso se requiere a la minería. Entonces, en este sentido, ¿cómo los ponemos de acuerdo? Y una de las cosas más importantes, yo diría, la primera, ¿no?, sería precisamente comunicar asertivamente los beneficios de la minería, el por qué es importante, para que esto pueda llevar a generar un ánimo de colaboración, que no necesariamente existe en la actualidad. Y sí, en efecto, pues las notas, yo creo que el 80% son malas, ¿no? Y porque siempre va a haber o una comunidad, o un ejido, o un pueblo indígena, o un ambientalista, o alguien que está generando impactos comunicativos negativos. Entonces yo considero que hay que poner en valor la necesidad del sector minero para generar un ánimo de colaboración. Y en función de eso, construir. Perfecto, María. Carolina. Yo creo que esa es una primer falla, que no hemos comprendido los mexicanos, pues la sociedad.
la riqueza que nos genera y el desarrollo, la minería. La segunda cosa tiene que ver con el desarrollo regional. Esta es de las pocas actividades que está presente en todos los estados de la República. Decía Yuriria, leía la pregunta esta que por aquí nos apareció, ¿cómo convencen este gobierno que ayude a la minería o que la apoye o le invierta? Bueno, palabras que le gustan a este gobierno: la autosuficiencia. 2, el desarrollo regional. Es impresionante. 3, la fuerza de empleo ocupa a muchísimas personas. Cada vez vemos más industrias que se deshacen de la fuerza laboral intensiva. En la minería es el más grande capital. Y luego no es nada más fuerza laboral, brazos, no, son biólogos, son ingenieros, químicos, es una diversidad de profesionistas. Quiere decir que está vinculado a muy buenos salarios. Pero para comunicar, yo creo que ha sido la falla en el sector, o no falla, pues su forma de ser cerrados. Hay que abrirse, como con el sector militar, ¿no? Que siempre todos los expertos recomiendan, no, ¿cómo le hacemos para mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas? No, pues ábranse. Tú pídele a alguien en el sector, oiga, ábrame su mina, yo quiero entrar, quiero ver en qué condiciones están trabajando, y lo primero que va a haber es una negativa. Entonces, la apertura es muy importante. Y la segunda es algo que me decía Alberto, les digo que me encanta, ya no me está haciendo ni siquiera caso porque está tuiteando, pero les voy a decir lo que me dijo porque fue muy interesante. Me decía, tenemos esta mala relación con medios y con ONGs y demás, porque nunca nos ha interesado la relación, porque la minería puede existir y subsistir porque no vende algo embotellado, un producto final. Entonces, claro, quien hace coches le gusta que lo quieran. O sea, si yo soy Ford, piensa bien de mí porque lo que te estoy vendiendo es una Ford. Si yo soy productor de cobre, pues yo no salgo a vender cobre etiquetado a un consumidor final. Entonces, ni me conoces, ni me importa la relación contigo. Entonces, yo creo que tiene que haber una mejor comprensión de la cadena en la que la minería sí puede ser el primer componente, pero se tiene que sentir parte del producto final, que además es tan importante. Y yo sigo aferrada a mi teléfono, quítamelo y me muero. ¿Cómo le hacemos para que pensemos que no tendría teléfono sin la maravilla de este sector, que además también se ha modernizado tanto y tiene, y nada más quiero cerrar con eso, creo que es una mosca, pero le pregunté a alguien aquí si había un ejemplo de una comunidad modelo donde se desarrolló toda la comunidad, y me dijo sí existe, se llama Tayoltita, Durango, todos salieron ganando. Pues ¿cómo no sabemos eso los medios? Habría que cacarearlo. Bueno, gran mina, yo sí he estado en Tayoltita y invítennos. Pero hay también dentro de la labor de la comunicación una cosa que se llama comunicación institucional, y ahí donde creo que la industria debería tener un sector mucho más profesionalizado en ese sentido, para contar, para que ustedes cuenten estas historias en donde en efecto ha habido casos de éxito. Escuchaba también que aquí está presente Nueva Zelanda, contando las historias de allá de cómo la minería ha podido ser sustentable con el medio ambiente. Esas historias hay que conocerlas, las historias de éxito en otros lados, no nada más en México. Las historias de éxito que mencionaba Carolina, en donde a lo mejor lograron reducir la precariedad de las comunidades, precariedad en rezago educativo, precariedad en acceso a la vivienda, precariedad en acceso a agua limpia, precariedad en servicios de salud, precariedad en derechos laborales. Si la minería realmente está interesada en abrirse en el 2021, en un país en donde tenemos afortunadamente, yo digo afortunadamente, este nivel de polarización, y más que de polarización, de politización, a mí una de las cosas que yo sí agradezco del momento que estamos viviendo hoy en 2021 es que ya se han derribado muchos tabús, y muchas industrias como la minería está ávida de dar a conocer estas historias, de entrar a los debates, de tener contranarrativas, de que sepamos por qué defienden o no la ley de la industria minera, de que sepamos que hay un senador que viene también de la industria minera, que en teoría representa los intereses de la minería o no,
De que sepamos, también por ahí había una pregunta y decía la pregunta, no es que tengan malos salarios, es que son los sindicatos. Pues cuéntenos esas historias, porque si no van a seguir conociendo reportes de organizaciones como Fundar que están indicando otras cosas. Siéntense a dialogar con estas organizaciones, en primer lugar, otra vez, porque estamos en el 2021 y vivimos en un momento en el cual estos debates, estas ideas, estas confrontaciones tienen que existir. Parte de la democracia que tenemos hoy en día indica que hay que sentar a los contrarios a dialogar para poder tener mayor información respecto a esto. Entonces, yo sí de verdad celebro mucho que haya esta apertura, celebro mucho que haya este interés, que se quiten el miedo de salir a contar qué es lo que está pasando, porque así nos van a educar también a nosotros como informadores, como medios de comunicación, para no nada más saber que se contaminó algún río y que no se ha pagado indemnización, sino también saber que a lo mejor sí hay algunos casos que se podrían replicar en todo el país, para que de ahí la ciudadanía en general pues demande una industria que sea mucho más sustentable, una industria que sea mucho más generadora, no nada más de riqueza, sino de distribución de la riqueza, porque si no hacemos eso, vamos a seguir condenados a estar en esta situación en donde 40% de 18 de 27 municipios en donde hay extracción de oro siguen con pobreza. Si no cambiamos los entornos, no va a servir de nada este tipo de diálogos. Me quedo con ese comentario. Aquí hay una preguntita escondida, te voy a hacer a ti específicamente, que dice, ¿por qué la 4T no comulga con la minería? No sé, el experto en la 4T es Genaro Lozano, creo que será el indicado para responder esa pregunta, pero yo quisiera añadir a la respuesta que estaba dando Genaro hace un momentito, porque me parece muy importante, también me lo platicaron Julio y Rosa María, y con varias personas lo platiqué aquí el día de hoy, y con personas previas que han estado muy cerca de la minería. La minería y las industrias mineras sí hacen esfuerzos muy concretos para las comunidades en donde tienen minas. Ponen escuelas, ponen caminos, llevan agua potable, ponen hospitales. O sea, hacen una inversión muy importante para el desarrollo social, pero México no lo sabe. No lo están comunicando, y yo creo que sí también sería una parte importante en toda su estrategia de comunicación, que nos dejen saber a los medios de comunicación lo que están haciendo, como bien decía Caro, en el ámbito de lo local, por sus localidades, por su gente, por sus trabajadores, y creo que eso también serviría mucho para darle la vuelta o empezar a darle la vuelta, como bien dice Enrique, no va a ser de la noche a la mañana, pero empezar a darle la vuelta un poco el estigma que hay en torno a la minería. Ahora sí, la 4T, Genaro. Yo no diría que no comulga con la minería, digo, está en la reforma eléctrica el tema del litio, ¿no? Y el tema del litio, hay esta idea de que el litio sea una industria nacional, y creo que había estado la pregunta por ahí de por qué no, cómo convencer al Ejecutivo de que invierta el gobierno mexicano en minería, pues de la misma manera en la que están convenciendo al gobierno mexicano de hidrocarburos, ¿no? De invertir en el sector eléctrico, de recuperar la CFE, recuperar a Pemex. Creo que cómo convencer, pues por ahí estaba el senador Guadiana, por ahí hay también diputadas y diputados que saben de este tema, y pues para eso está el Congreso de la Unión también, y en la industria, tal cual. A ver, y lo ligo acá, ahorita voy contigo con una pregunta que está hecha para Carolina, pero por lo pronto, Enrique, este sector es intensivo en el uso de energía eléctrica. Este sector ha tenido un uso productivo de los mecanismos de autoabasto por años. Este sector, si pasa la reforma energética en los términos en que fue propuesto, va a tener afectaciones reales en su estructura de costos. ¿Pasa o no pasa esa reforma desde tu corte de caja ahorita en el tiempo y perspectiva? ¿Alguien tiene una moneda que me preste? Si me preguntas cómo lo veo a hoy, las 1:50 del día 20, yo te diría que no pasa. No pasa en los términos en los cuales se está. Dos razones muy simples. Uno, es una reforma constitucional. Morena y aliados no tienen los votos. Simple. ¿Qué necesitan? Sumar otros votos. ¿De quién pueden ser los otros votos? Del PRI. Ni el PAN, ni el PRD, ni MC van a votar, ni aún con cambios, esta reforma.
¿Y cómo le van a hacer para que el PRI acepte votar la reforma sin suicidarse? No está sencillo, porque el PRI tiene una vocación suicida que luego no puede con ella. Pero, ¿cómo le van a hacer? Pues necesitan rasurarla. Es más, yo creo que la reforma fue hecha para rasurarla, aunque le arda a Bartlett, porque él quisiera que no le cortaran ni un cachito, que pasara completita. Pero me parece que, por eso decía, en los términos en los que está, no pasa. Hay que ver qué se le rasura para que pueda ser digerible para algunos priistas, y en esas condiciones, tal vez sí pase. Bien, interesante. A ver, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo comunicar en este momento? Pero le pone contexto. Ajá. Dice la persona, cuando tienes un gobierno populista que en su opinión divide y polariza y que pone a los informadores serios como oposición. Y te lo hago a ti, Caro, porque además de que estás en pantalla en un programa regular, tú vas cada semana al terreno, conoces como pocos reporteros el territorio nacional. Entonces, contesta esta pregunta lo más pragmáticamente que puedas en este momento. La suerte que tienen los mineros es que no viven de saliva, viven de trabajos reales, de un producto real que sale del subsuelo. Entonces, no tienen por qué comunicar políticamente o metidos en el discurso de conservadores o cuartotransformistas. No, su única obligación es comunicar las historias reales de impacto, de transformación, de medio ambiente, de cuánto se ha transformado la minería, de usar lo que está ahí vivo, que además yo creo que todo mundo va a agradecerlo profundamente, porque sí vivimos en un país que está sumergido en el ruido, y el ruido no te da de comer, no crea empleo y no te cambia tu realidad. Y los empleos en las minas, las inversiones, la exploración que hacen, esa sí modifica la realidad, las palabras no. Entonces yo creo que la tienen muy fácil. Interesante, entonces hay que descubrir esas historias, narrativas. Ponerlas ahí. Ahí está, y ponerlas en la escena. Quintana, y ahorita me vengo de este lado. Entonces la pregunta dice, en cuanto a las no entregas de concesiones y no apoyo a las energías limpias, ¿creen que se pueda salir adelante nuestro sector en esta condición, Quintana? Bueno, el gobierno no ha engañado. Yo he escuchado a López Obrador desde la campaña diciendo, no vamos a dar concesiones mineras. Uno podrá estar en desacuerdo con eso, pero ahí creo que ha sido consistente con su acción. Entonces, cuando uno es empresario tiene que saber cuál es el terreno en el que juega. Si para ser empresario y ser rentable necesito la concesión, pues ¿saben qué? Recojo mis tiliches y me dedico a otra cosa. Si aún sin que me den otra concesión, con la que yo tengo, porque también señaló, vamos a respetar las concesiones que ya estén otorgadas, y hasta donde sé, así ha sido. No se han retirado, por lo menos de manera muy visible, concesiones mineras activas. Entonces, yo veo y escuché de parte de la Cámara inversiones gigantescas. Uno no hace inversiones y esto es un desastre. Y si hay condiciones, dejando a un lado el tema reforma eléctrica, que se nos cambió, nos puede cambiar las reglas del juego, pero si aún en este esquema en donde no hay nuevas concesiones, sigue siendo negocio y por eso se están invirtiendo más de 10,000 millones de dólares o la cantidad que sea, no la tengo en la memoria, creo que pues, es cuestión de que definamos cuáles son las reglas del juego con las que sí estamos dispuestos a invertir. Muy pragmático. Señores, voy a ir aterrizando este ejercicio. Les voy a pedir a toda la audiencia, incluida la audiencia que está siguiendo esta transmisión digital, que en este momento me ayude en lo que me echo, lo que dirían los americanos, el wrap-up final de un par de minutos de cada uno, a sacar su dispositivo, conectarse a Slido y voy a crear una nube de palabras. Y esa nube de palabras les voy a hacer una pregunta inocente a cada uno de ustedes. Ilústrenos este primer círculo, por favor. La pregunta es, definen una palabra
¿qué le aporta la minería a México? Me quedo con el compromiso, con el interés de conocer mejor al sector, de estudiarlo mucho más. Me quedo con la idea de que en este sector hay gente muy comprometida con la minería, que ama su trabajo, que ama la industria, que quiere aportarle a México. Me quedo también con la autocrítica hacia los medios, porque los medios somos de repente muy rápidos para llegar a ver la contaminación en el río Bacanuche o en el río Sonora, pero no darle seguimiento a qué ocurre después y si se logra darle la vuelta a eso. Quiero saber también y me comprometo a irle dando seguimiento a este tipo de historias. Me quedo también con la impresión de que la minería en efecto está aquí para quedarse, que aporta muchísimo a México en el sentido no solo de trabajos, no solamente de el material o la materia prima que necesitamos para la transición energética. Me quedo también con el interés de estudiar más sobre el tema de la misma transición y de las contradicciones que hay en la transición, porque en efecto para crear el auto Tesla tan padre que a mí me encanta y todo lo que se necesita de minería para ese auto, hay también un proceso ahí que sigue utilizando energías sucias, ¿no? Entonces quiero aprender más del sector, quiero acercarme más al sector, quiero que a la minería mexicana le vaya muy bien, quiero que contribuya al desarrollo de las comunidades y quiero, por supuesto, que le entren a participar a este mundo, a este momento que estamos viviendo hoy, en donde hay que sentarse a dialogar, hay que hacer procesos de mediación, hay que hablar con las comunidades, hay que trabajar justo para que la minería realmente aporte esa distribución de la riqueza que necesita el país. Enrique Quintana, ¿con qué te quedas? Y pongo un ejemplo. Hace unos 6 años platicaba con un amigo de Grupo México y me decía, uno de los patrimonios de Grupo México es el anonimato visual de su presidente. Germán Larrea hubiera podido pasar enfrente de donde yo estaba y yo no lo hubiera conocido, simplemente. Y me decían, valoramos que nadie identifique a Germán. Uno entraba a internet y le ponía Germán Larrea y salía su papá, don Jorge Larrea. Era lo que uno encontraba. Bueno, ya lo conocimos, de modo, para bien y para mal. Es el ejemplo de que hay que abrirse y me quedo con esa disposición, pero también con el hecho de que contar historias que funcionen no significa contar historias color de rosa, porque ahí también hay un equívoco. Si la minería se va a abrir, necesita contar historias multicolores. Si hay un problema, si hay tonos oscuros en alguna realidad, lo peor que se puede hacer es ocultarlo, porque si solamente pintamos lo bonito, nadie nos va a creer. Así que me quedo con esa disposición y me atrevo a dar esas sugerencias. Interesante. ¿Con qué te quedas, Carolina Rocha? Pues me quedo justo con esta capacidad de adaptación de este sector. Ha estado con nosotros desde que empezó su video, es decir, la Guerra de las Galaxias y demás, y se ha adaptado, y con eso me quedo, porque claro, se adaptó a jugar a las reglas del TLC y cambiar ciertas condiciones laborales. Se adapta y se va a adaptar a ser mucho más abierto y público, y claro, cuando tengan un problema, lidiarlo de manera abierta en vez de enterrarlo. Y me quedo con las ganas de ver hacia dónde va a caminar, y creo que el día de hoy pude descubrir un poquito de eso cuando tuve la buena fortuna de encontrarme con las mujeres mineras. Hace una década eran el 7%. El día de hoy hay 15% de mujeres participando, y me encantó ver que se rompen mitos. Hablábamos, ¿cómo quitas un prejuicio tan arraigado, ¿no? Por ejemplo, de pensar que las minas explotan. Pues de la misma manera en que se terminó y se derribó el mito de que si las mujeres se metían a la mina, que la beta, ¿cómo me dijeron? Que la beta era muy celosa, femenina, y que entonces no autorizaba que entraran otras mujeres, y entonces se escondía la plata y se escondía el oro en Nanay. Y entonces ya me compartieron la anécdota de cómo hay mujeres que hoy en día manejan los yucles, está bien utilizado mi término, que son estos camiones que están ahí abajo, y lo hacen las mujeres. Y yo quisiera, y ojalá, que cuando yo vuelva aquí, si llegara a volver,
que no sean el 15% de la fuerza laboral, sino que sean el 30%, porque la minería es cambiar, adaptarse y ver al futuro.